Sentada en un banco cerca de su casa, Galina se rodeó la cara con las manos y reflexionó. Sin embargo, no se le permitió estar a solas con sus pensamientos durante mucho tiempo. ¿Por qué estás tan triste?, le preguntó una voz. Inclinando la cabeza hacia un lado y entrecerrando los ojos para protegerse del sol, Galia respondió: no te preocupes, no estoy enferma. Acabo de terminar las tareas domésticas y he pensado en descansar un poco. Quizá confundiste mi cansancio con tristeza. Sentado a su lado, el vecino preguntó furtivamente: he visto a Vasca cerca de tu casa en su tractor. ¿Tenéis una relación o algo así? Galina frunció el ceño y gruñó amenazadora: ¿tienes una lengua muy larga, Marina? La metes en todo y luego te ofendes cuando te llaman cotilla. Ten cuidado, algún día te tirarán de las trenzas por esas preguntas indiscretas. Marina, claramente sin apreciar el sarcasmo, replicó: pues mírate, 4 niños creciendo sin padre. ¿Quién crees que será objeto de más cotilleos? Galia no tuvo tiempo de responder antes de que otra mujer se les acercara. ¿Por qué la molestas, Marina? Déjala en paz. Y no me mires mal, no soy un cuadro. Siempre estás coleccionando cotilleos, y la gente se cree cada palabra que dices. Vamos, Galia, entremos. Necesito tu consejo. Marina, en una posición poco envidiable, tuvo que marcharse para evitar más conflictos. Una vez dentro, la mujer que había entrado se sentó en la cocina y dijo: verás, Galia, mi marido ha empezado a robar dinero de la casa. Al principio pensé que lo había extraviado, pero después de comprobarlo 2 veces me di cuenta de que había desaparecido. Hace poco, el contable de nuestro departamento vio a mi tía fuera de la tienda con sus colegas, sorbiendo de una lata. Sabía que recaería como si estuviera poseído. Dame un consejo, Galia. Recuerdo que tu ex marido tampoco era un ángel. Galina se apoyó pensativa en la mesa de la cocina y contestó: sí, lo pasé mal con él hasta que acabó yendo. Solía buscarlo por todo el pueblo y a menudo lo encontraba apenas vivo entre la hierba. Es bueno que se haya ido, al menos ahora tengo paz. Mis hijos me ayudan con la casa y espero que nos las arreglemos bien. En cuanto a tu Vitia, llévalo a nuestro herrero. Tiene experiencia en este tipo de asuntos y debería poder ayudarte. Agradeciendo a Galina sus consejos, la vecina se despidió y salió de la casa. En ese momento, a través de la ventana, Galina volvió a ver la figura de Marina. Parecía que a curiosidad nunca le daba tregua. Volviendo a la cocina, Galina puso una olla de sopa de remolacha al fuego y luego la tetera a hervir. Al oír voces procedentes del huerto, abrió la ventana y gritó: el obrero, os deja de regar los arriates con la manguera y entrad. Es hora de cenar. Sus palabras actuaron como un imán y en pocos minutos los 4 niños estaban en la cocina. A pesar de su corta edad, incluso el más pequeño, que solo tenía 5 años, hizo todo lo posible por ayudar. Después de lavarse las manos, los niños se sentaron a la mesa y empezaron a comer con gran apetito. Mirando a sus pequeños tesoros, Galina suspiró y sonrió: no sé qué haría sin vosotros. Probablemente me moriría de aburrimiento. Al oír esto, los niños protestaron juguetonamente, a lo que ella respondió: oh, solo estoy bromeando. Por supuesto, vuestra madre vivirá para siempre. Aunque mantenía un sano optimismo, Galina nunca reveló a nadie lo difícil que era crear 4 hijos. No se trataba solo de la presión económica, aunque las cosas tampoco eran fáciles en ese aspecto, sino de la enorme cantidad de energía y nervios que se necesitaban para mantener siempre un nivel de vida confortable. A menudo, Galina tenía que trabajar en la granja hasta altas horas de la noche. El jefe de la aldea local se ponía de acuerdo con otras aldeas donde se necesitaban trabajadores agrícolas. Se llevaba la mayor parte del dinero de estos viajes de negocios, pero nunca faltaba el respeto a sus trabajadores. Durante ese tiempo, los niños se acostumbraban a que su madre estuviera fuera todo el día. Aprendieron a cocinar comidas sencillas, a hacer la colada a mano y a cuidar del huerto. Galina no temía que sus hijos pasaran hambre. Sabía que eran capaces y podían superar a cualquier niño de ciudad en la gestión de las tareas domésticas. Después de cenar, los niños se prepararon para irse a la cama, pero con permiso de su madre se sentaron un rato a ver dibujos animados. Mientras lavaba los platos, los niños se reían de los momentos divertidos de los dibujos animados. Escuchando sus sonoras carcajadas, Galina agradeció repetidamente al destino que la hubiera bendecido con unos hijos tan maravillosos. Sí, su ex marido tuvo algo que ver en su creación, pero no creyó conveniente criarlos. Esa fue su elección, y Galia no lo condenó por ello. Simplemente un día había empaquetado todas sus pertenencias y se había marchado como el viento por los campos. Rezaba para que ninguno de sus hijos heredara su tendencia al abandono. Cuando terminaron los dibujos animados, los niños se dirigieron a sus habitaciones. Su casa heredada de sus padres era espaciosa, con una gran cocina, un recibidor y 3 habitaciones, 2 de las cuales había convertido en dormitorios infantiles. Después de secar los platos, fue a la habitación de cada niño para darles un beso de buenas noches. Ellos le devolvieron el gesto y también le desearon buenas noches. Galina salió al porche, llenó de comida el cuenco del perro y lo colocó en el porche. El perro reaccionó al instante y corrió a comer. «Come, Meña, eres nuestro mejor guardián», le dijo acariciándole la cruz. Perdida en sus pensamientos, inclinó la cabeza hacia un lado, contemplando varias cosas. De repente, oyó pasos arrastrados fuera de la puerta. El perro gruñó y dejó caer su golosina, luego olfateó el aire y se acercó a la valla, gimoteando suavemente. ¿Quién podría estar de visita a una hora tan tardía? Galina sospechó que podría tratarse de nuevo de su vecina Marina, así que la llamó por su nombre. Pero solo se oyó silencio y un continuo arrastrar de pies junto a la valla. Totalmente desconcertada, Galina decidió abrir la verja. Con manos temblorosas, tiró del cerrojo metálico y la puerta se abrió de golpe. Benja quiso saltar, pero ella lo contuvo.
En la oscuridad era difícil ver quién estaba delante de ella, así que encendió la luz que había sobre la verja. La brillante iluminación reveló a un frágil anciano que sostenía un fardo andrajoso en las manos. Cuando el anciano ajustó la mano, el fardo se agitó. Actuando por instinto, como si el destino mismo la guiara, Galina dejó entrar al anciano. Traspasó el umbral y se inclinó profundamente. Por favor, buena mujer, déjame pasar la noche. No tengo dónde ir. Con los brazos cruzados, Galina miró a Benja y le contestó en voz baja. Sí, por supuesto, entra en casa. Pero mis hijos ya están dormidos, así que tendremos que hablar en susurros. El anciano asintió y entró arrastrando los pies en la cocina. Allí se sentó en una silla y finalmente desenvolvió su fardo. Siento importunarles así, pero la verdad es que no tengo a dónde ir. Mi casa se quemó cuando se incendió el granero de mi vecino y mi hija no quiso acogerme. Así que llevo 2 semanas vagando, buscando un lugar donde quedarme. Mientras lloraba, el anciano abrió la manta superior, revelando una pequeña colcha. Yo también la llevo conmigo. La pobre niña está sufriendo y no me atrevo a meterla en un orfanato. Galina, sintiendo su dolor, empezó a llorar también, pero se recompuso rápidamente. Lo comprendo, dijo en voz baja. Yo también tengo 4 hijos y los estoy criando sola. No puedo imaginar que nadie me los quite. El anciano se levantó de la silla y se acercó a ella. Es usted una mujer muy valiente. Es una pena que no tengas el hombro de un hombre fuerte en el que apoyarte. Cría a mi hija sola hasta que creció y abandonó el nido. Pensé que no abandonaría a su padre, pero creo que me equivoqué. Galina saltó como salpicada de agua fría. Déjame ver a tu bebé. La examinaré y la alimentaré. Tú puedes preparar bocadillos y hacer té. Ya hemos cenado, pero has viajado mucho y necesitas comer. El anciano no lo dudó y empezó a apañárselas en la cocina. Galina no le preguntó de dónde era ni por qué llevaba un bebé con él. Se limitó a seguir a su corazón y se centró en el niño. El bebé de unos 2 meses no tenía mal aspecto, lo que sugería que su madre había estado cuidando de ella hasta hacía poco. Pero lo que le había ocurrido era un misterio. Al sentir el contacto de las manos de Galina, el bebé se despertó y empezó a llorar. El anciano se acercó corriendo, pero Galina le indicó que todo iba bien. Cambió el pañal del bebé y luego sacó leche de la nevera, indicando al abuelo que la calentara. Aunque sus propios hijos ya no eran bebés, seguía teniendo chupetes y biberones en casa, que ahora le venían tan bien como si hubiera sabido que algún día los necesitaría. Un rato después, el anciano trajo la leche enfriada. Tome, ama, la habría alimentado yo mismo, pero estoy agotado de tanto vagar. Galina comprendió y vertió ella misma la leche en un biberón. Vamos, cene y me reuniré con usted en breve. Tenemos mucho de qué hablar. El anciano inclinó la cabeza y desapareció tras la improvisada cortina. Se le oía remover azúcar en su taza, con cuidado de no hacer ruido. Después de dar de comer al bebé, Galina lo meció suavemente y lo tumbó en el sofá. Luego se sentó en la cocina junto al anciano y le preguntó, ¿cómo has acabado sola con un bebé en brazos? El anciano se estremeció un poco en su silla y luego respiró hondo. Es mi nieta. Al principio todo iba bien, y Vera se ocupó de su crianza. Pero luego fue como si alguien hubiera sustituido a mi hija. Se volvió irritable, descargando sus frustraciones conmigo. ¿Un demonio la poseyó? No veo otra explicación. Un día Vera decidió entregar a la niña a un orfanato. Me resistí, pero entonces hubo un incendio y surgieron tantos problemas que no pude ocuparme del bebé. Tras tomar aliento, el anciano prosiguió, fui de un lado a otro pidiendo ayuda para la vivienda, pero nadie quería hacer nada. Al final me quedé sin hogar, como si ni siquiera tuviera mi propia casa. Pensé que mi hija me acogería, pero no, se volvió contra mí aún más. Un amigo me dejó quedarme un tiempo, pero al final también tuve que irme de allí. Un día, volví a casa de mi hija y allí estaba su hijo tumbado en un banco del patio. Me pareció extraño y luego vi por la ventana. Por Dios, cómo retosaba con ese canalla. Galina le puso delante un cuenco de sopa de remolacha. Olvidé por completo que nos quedaba un poco. No nos lo comimos todo. ¿Qué pasó después? ¿Cómo acabasteis en la calle? El anciano tomó una cucharada de la rica sopa, la probó y sonrió. Eres una auténtica anfitriona, no como mi hija. Así que cogí a la niña y salí del patio. Me pareció que Vera quería deshacerse de ella. No tuve más remedio que marcharme definitivamente de aquel pueblo para evitar que Vera me viera. Quizá ya estén buscando a la niña. Hace mucho que no veo las noticias. Sacudiendo la cabeza, Galina contestó, no, parece que no hay ruido. Si hubiera pasado algo, los vecinos ya me lo habrían dicho. Por cierto, ¿dónde está el pueblo de que escapaste? Preguntó Galina. El anciano comió un poco más de sopa de remolacha y contestó, está a unos 30 kilómetros de aquí, a un paseo se llama Desjatkovo, pero no pienso volver allí. Que me hagan lo que quieran, pero no entregaré a mi nieta a nadie. El abuelo volvió a llorar y Galina le tendió un pañuelo. Toma, límpiate la cara. Está toda mojada y roja de llorar. Cuando el anciano terminó su sopa de remolacha, Galina fregó los platos. Señalando el sofá del vestíbulo, le dijo, túmbate aquí y yo me quedaré con tu nieta. No te preocupes, no le pasará nada. Mañana por la mañana pensaremos qué hacer, pero creo que deberíamos visitar a su hija y pedirle perdón por haber dejado a una niña en peligro. El abuelo asintió con la cabeza. De acuerdo, Galina, lo que tú digas. Lo principal para mí es que la niña esté bien. Ni siquiera tiene papeles y Vera ni siquiera ha pensado en un nombre. Al día siguiente, Galina se levantó más temprano que de costumbre e inmediatamente preparó el desayuno. No despertó a los niños, pero sí al viejo. Levántate, es hora de prepararse para el viaje. Por cierto, tú tampoco has dicho tu nombre, seguramente por la emoción. El anciano extendió las manos y susurró. Lo siento, hija. Me llamo Fyodor Petrovich.
Puedes llamarme abuelo Fyodor como quieras. Teniendo en cuenta que era un desconocido para ella, Galina se decidió por la primera opción. Después del desayuno, empezaron a prepararse para partir. Fyodor Petrovich, llevaremos a la niña con nosotros por si se despiertan los sentimientos maternales de tu hija. Y sigo sin entender qué clase de bribón viste en la ventana. El anciano se sentó en una silla, como si se dispusiera a recorrer un camino difícil. Así que es eso, una especie de papá. En realidad solo le he visto 2 veces. Vera nunca me contó nada de su vida privada y no me interesó mucho. Es una mujer adulta, sabe con quién salir y a quién evitar. Galina lo comprendió todo y ayudó al abuelo Fyodor a empaquetar al bebé. Ahora iré corriendo a ver a un vecino que tiene coche. Nos llevará rápidamente. Pronto subieron al coche y se dirigieron a la dirección de la hija del anciano. Era evidente que el abuelo estaba muy preocupado, lo cual era comprensible dada la incertidumbre de lo que le esperaba allí. La propia Galina estaba visiblemente preocupada, contemplando cómo una madre podía hacerle algo así a su hijo. ¿De dónde había sacado tanto cinismo, o se le había marchitado el alma por completo? El viaje fue un poco accidentado, pero sorprendentemente, la niña ni siquiera gimoteó. Dormía plácidamente en brazos de su abuelo. El conductor se volvió hacia Galina y le dijo: «Te espero aquí, pero si pasa algo, grita enseguida». Asintiendo con la cabeza, salió del coche, seguida por el anciano. Cuando se acercaron a la verja, una mujer de pelo desgreñado saltó de ella. No solo eso, sino que al cabo de un minuto apareció un hombre, y cuando Galina lo vio, casi se desmaya. Era su exmarido, al que ya había conseguido olvidar. Mirándolo, Galina le preguntó amenazante: «¿Y aquí te has distinguido, cabrón? No te bastaba con tener 4 hijos, ¿así que has decidido tener más?». El hombre sonrió y quiso demostrar quién mandaba, pero la conductora se adelantó. «Muy bien, apártate ahora y no hagas otro movimiento, o te pondré en tu sitio». Obedientemente se echó hacia atrás y Galina se volvió hacia el anciano, casi llorando, y le preguntó: «¿Y esta es su hija? Parece una vagabunda. Fyodor Petrovich, vámonos y no le des el niño a ella». Pronto este caso llegó a oídos de las autoridades tutelares, aunque en realidad deberían haber vigilado la situación desde el principio. Fue un descuido suyo, pero serían juzgados por ello. Galina explicó al abuelo cómo poner fin a la patria potestad de Vera. Tras reunir todos los documentos necesarios, Fyodor Petrovich lo hizo, sobre todo porque no quería renunciar él mismo a la niña. Sorprendentemente, Galina también se ofreció a hacerse cargo de la niña. Se asustó cuando supo de quién era hija. «No, Fyodor Petrovich, no puedo soportar la idea de que la niña se quede ni un día con esa mujer caída». La decisión estaba tomada y Galina presentó los papeles para la tutela. Como dijo más tarde: «Donde hay 4 hijos, un quinto no estará de más. Los criaré a todos. Lo principal es que tengan salud y fuerza. Lo demás ya se arreglará». Los hijos de Galina acogieron a la inesperada incorporación a la familia con gran alegría y calidez. Prometieron cuidar y velar por su hermanita. Fyodor Petrovich aceptó quedarse con la amable familia y se instaló en la tercera habitación libre. Mientras tanto, Vera estaba a la espera de juicio, al igual que el ex marido de Galina. Ambos serían considerados responsables de abandonar a la niña y de no considerar siquiera las consecuencias de sus actos. Pasaron los meses y el hogar se adaptó a su nueva dinámica. Los días se llenaban de sonidos de niños jugando, risas que resonaban por toda la casa y algún que otro llanto de la niña, que ahora se llamaba Julia. A pesar de las dificultades, la casa rebosaba vida y calidez. La pequeña granja de Galina florecía. Los niños ayudaban con entusiasmo, e incluso la pequeña Julia parecía prosperar en aquel ambiente de amor. Fyodor Petrovich, con sus años de sabiduría y su amable comportamiento, se convirtió en una figura muy querida en la casa. A menudo contaba historias de su pasado, cautivando a los niños e impartiendo valiosas lecciones de vida. Una tarde soleada, el jefe del pueblo le hizo una visita. Había oído hablar de la creciente familia de Galina y vino a ofrecerle su apoyo. «Galina, la comunidad ha decidido ayudarte. Sabemos que criar a 5 hijos y gestionar una granja no es tarea fácil. Hemos conseguido suministros adicionales y algunos voluntarios para que te ayuden durante la temporada de cosecha». Agradecida y abrumada, Galina se lo agradeció profusamente. La amabilidad del pueblo era un testimonio de los fuertes lazos que mantenían unida a la comunidad. Con su apoyo, Galina tenía más confianza en el futuro. A medida que el otoño se convertía en invierno, el hogar se asentaba en una cómoda rutina. Los niños mayores sobresalían en la escuela, y a menudo traían a casa proyectos e historias que llenaban las tardes de charla y entusiasmo. Galina se aseguró de que compaginaran sus estudios con las tareas domésticas, inculcándoles el valor del trabajo duro y la educación. También Fyodor Petrovich encontró un nuevo propósito. Construyó un pequeño taller junto al granero donde fabricaba juguetes y reparaba herramientas. A los niños les encantaba pasar tiempo con él, aprendiendo y escuchando sus historias. Su presencia era un pilar de fortaleza para Galina, que a menudo le pedía consejos sobre diversos asuntos. Las fiestas trajeron aún más alegría. El pueblo, enterado de la bondad y generosidad de Galina, organizó una celebración especial. Decoraron la plaza del pueblo con luces y colocaron un gran árbol de Navidad. La noche de la celebración, todo el pueblo se reunió, cantaron villancicos y compartieron la comida. Los hijos de Galina, incluida la pequeña Julia, fueron el centro de los festejos. El jefe de la aldea subió al escenario y dijo: «Esta noche celebramos no solo la estación, sino el espíritu de bondad y comunidad. Galina, tus acciones nos recuerdan el poder del amor y la compasión. Tu familia ha crecido, y también nuestro respeto por ti.
A Galina se le llenaron los ojos de lágrimas de alegría al ver las caras sonrientes de sus vecinos. Sintió un profundo sentimiento de pertenencia y gratitud. Los niños con sus mejillas sonrosadas y sus amplias sonrisas la miraban con orgullo. En los meses siguientes, el pueblo siguió apoyando a Galina y a su familia. El huerto comunitario floreció gracias al esfuerzo colectivo. La granja de Galina produjo abundantes cosechas, incluso abrió un pequeño puesto en el mercado para vender mermeladas caseras y artesanías hechas por los niños y Fyodor Petrovich. La primavera trajo más buenas noticias. Un abogado de buen corazón de una ciudad cercana se enteró de la situación de Galina y se ofreció gratuitamente a tramitar la adopción de Yulia. Una vez resueltos los trámites legales, Yulia pasó a formar parte oficialmente de la familia de Galina, momento que celebraron con una pequeña pero sentida reunión en su casa. Con el paso de los años, los hijos de Galina se convirtieron en personas responsables y cariñosas. Los mayores fueron a la universidad, pero siempre volvían a casa durante las vacaciones para ayudar en la granja y pasar tiempo con sus hermanos. Julia, ahora una chica alegre y brillante, expresaba a menudo su gratitud por haberse salvado de un destino sombrío. Fyodor Petrovich vivió sus días rodeado de amor y respeto. Vio crecer a su nieta sabiendo que estaba en buenas manos. Encontraba consuelo en el hecho de que su historia tenía un final feliz gracias a la increíble mujer que los había acogido. Galina, con su espíritu inquebrantable y su amor sin límites, siguió siendo el corazón de la familia. A menudo reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida y cómo había cambiado a su vez la de los demás. Su hogar era un faro de esperanza y amor, un testimonio del poder de la compasión y la comunidad. Al final, la historia de Galina fue una historia de resiliencia, amor y el vínculo inquebrantable de la familia. Fue un recordatorio de que por dura que sea la vida, siempre hay esperanza y de que la bondad puede cambiar el mundo una vida cada vez.